Estamos con la investigadora Alejandra Salas Porras, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y experta en el tema de los centros de poder y su impacto en la agenda pública. Le agradecemos que esté con nosotros e iniciamos con esta primera pregunta. Profesora, ¿usted considera que los grupos de pensamiento son más poderosos en México que en muchas otras sociedades? ¿Y en qué se traduce dejar el pensamiento en ellos? ¿El Estado renunció a pensar? Yo les llamo centros de pensamiento y el concepto que se utiliza más ampliamente alrededor del mundo es el de think tanks. Este es un fenómeno que es bastante extendido y común en los países desarrollados, muy particularmente en Estados Unidos y en Inglaterra. Y son centros que han sido creados por diferentes grupos de poder, ¿no? Algunos, no todos están afiliados con los empresarios, algunos están más afiliados con instituciones académicas, otros inclusive con algunos partidos de izquierda, en fin. Las filiaciones pueden ser muy diferentes, ¿sí? Sin embargo, hay un grupo de think tanks que se consideran independientes. Y cuando uno habla de independencia, se refiere básicamente a que no forman parte orgánica de partidos, de sindicatos, en fin, que en ese sentido son independientes. Esto no significa que no tengan filiaciones ideológicas e inclusive políticas, ¿verdad? En el caso de México, el fenómeno de los centros de pensamiento o think tanks es relativamente nuevo, reciente, digamos. Por supuesto que antes el desarrollo de ideas solía concentrarse en las universidades y en algunas instituciones públicas, ¿verdad? Previamente algunas secretarías contaban con sus propios organismos o centros de investigación dependiendo, digamos, de la función que ocupaban, ¿no? Dentro del Estado. Ahora, con el liberalismo en México tienden a proliferar. ¿Por qué? Porque se delega cada vez más algunas funciones que antes realizaba el Estado sobre este tipo de centros, ¿verdad? Algunas veces tienen, como les decía, un carácter académico, como en el caso del CIDE o de Colmex, y algunos centros de la UNAM también, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Sociales o el Instituto de Investigaciones Económicas, ¿verdad? Pero estos que yo llamo independientes y otros autores se refieren a aquellos pues, que no tienen esa vinculación orgánica. Ahora, yo he identificado 23 centros de pensamiento independientes. De estos 23, 16 tienen algún tipo de filiación empresarial. ¿Cómo se puede detectar la afiliación empresarial? Bueno, a través, por ejemplo, de la composición de las juntas de gobierno, ¿sí? A través de quienes lo financian y una tercera forma, bueno, obviamente a través de las ideas que difunden en los medios de comunicación y por otras vías, ¿verdad? Porque a veces tienen sus propias revistas y sus propias publicaciones, ¿verdad? Y una última forma como se puede inferir digamos, su filiación empresarial es a través de las redes de las que forman parte, como por ejemplo las redes de derecha, que tienen un alcance a veces regional y a veces internacional, ¿sí?
De acuerdo con lo que usted ha estudiado, ¿qué tan fuerte ha sido la influencia de esta élite de pensamiento durante estas décadas en México? ¿Se podría decir que tomó el control del gobierno o cómo ha beneficiado a las empresas? Yo no iría tan lejos como decir que ha tomado control del gobierno, ¿sí? Pero yo creo que se ha abierto espacios muy importantes en la sociedad civil, ¿sí? No se consideran como una organización típica de la sociedad civil, ¿sí? En la medida en que, bueno, se concentran en producir investigación para influir en políticas públicas, ¿sí? Entonces, sí han adquirido mucha influencia en el Estado, en los diferentes espacios del Estado. Por ejemplo, realizan cabildeo en las cámaras, en ambas cámaras, y por supuesto tienen una presencia muy fuerte y amplia en los medios de comunicación. O sea, si ustedes revisan los principales programas de opinión, pues siempre hay ahí representantes de estas organizaciones, de estos centros de pensamiento que producen conocimiento. Ahora, otra de las formas en que estas organizaciones influyen es a través de redes que forman para realizar diferentes tipos de intervenciones, ¿sí? Intervenciones que van, pues, desde las que ya les he comentado, como una presencia muy fuerte en los medios de comunicación, pero cada vez más se aprecian intervenciones más agresivas, como las que se refieren a diferentes formas de litigación estratégica. ¿Sí? Han creado organizaciones, o sea, no necesariamente como think tanks, no necesariamente como centros de pensamiento, pero ligadas a estos centros de pensamiento, como por ejemplo, tenemos el colectivo No Más Derroches, que no sé si ustedes lo hayan logrado captar, y que básicamente es forma coaliciones para realizar, digamos, amparos muy diversos. O sea, utiliza esto que se llama el lawfare, ¿sí? O el derecho como arma política, ¿sí? Especialmente a través de los amparos. Esto es, pues, un uso perverso del derecho porque se utilizan recursos legales para tratar de deslegitimar a políticos que han sido elegidos democráticamente a través de elecciones. Por supuesto, este es un recurso que se ha extendido mucho en América Latina. Fue un recurso que se utilizó pues para tumbar, digamos, a Dilma Rousseff y a Lula en Brasil, a Zelaya en Honduras, a Correa en Ecuador, ¿no? Entonces es un recurso que ya tiene una cierta trayectoria aquí en toda América Latina, pero y en México, bueno, se ha utilizado particularmente para socavar la autoridad y la acción en general del gobierno de AMLO, ¿no? Inclusive, aunque a veces se inició desde antes, ha adquirido especial importancia en el gobierno de AMLO, ¿sí? Bien habla de esta presencia de los think tank o centros de pensamiento en la prensa mexicana. Como usted dice, influyen, presionan, generan tendencias y imponen agendas, ¿no? Usted da cuenta de lo de No Más Derroches, pero ¿qué otros temas o usted ha identificado qué otros temas de su agenda son los que ellos están llevando a la prensa, vaya? Bueno, ¿cuáles son los temas más importantes? Bueno, primero es el gasto público. ¿Sí? El gasto público, como lo dice el título colectivo No Más Derroches, se propone, digamos, realizar un seguimiento muy cuidadoso del gasto público para demostrar que
no se utiliza de manera racional, ¿sí? Y tratando de identificar, pues, ahora sí que las irregularidades, por muy menores que éstas sean. De hecho, hay una lista a través de este colectivo No Más Derroches y del Centro de Pensamiento Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad, se publicó una lista de las irregularidades y es una lista enorme, ¿no? El Centro de Pensamiento Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es uno que es especialmente interesante porque sus intervenciones se realizan por dos vías. Una primera es la del periodismo, y en ese sentido, bueno, pues tiene periodistas muy prestigiados, ¿sí? Entre ellos Salvador Camarena, Olmo, ¿cuál es el otro? Olmos y otros que han hecho investigaciones muy serias, ¿no? En materia de corrupción, como la de Odebrecht y como también la del estafa maestra. Este tipo de actividad les da legitimidad, no solamente les da presencia, sino legitima la organización, pero al mismo tiempo tiene otra línea de trabajo reconocida por la misma organización, que es la línea de litigación estratégica. A través de esta línea es que ha promovido los amparos y ha elaborado toda esta lista de irregularidades o ilegalidades, lo que ellos consideran son acciones ilegales por parte del gobierno. Entonces, en la mayoría de los casos, en sus alianzas, en sus coaliciones, tratan de incorporar no solamente investigaciones serias y bien realizadas, sino inclusive grupos y organizaciones de izquierda que los hacen ver, digamos, como neutrales, objetivos en todas sus tareas. Pero al mismo tiempo, como les decía, en el caso de este think tank Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, tienen una línea de lawfare, o sea, del uso de la ley para deslegitimar al enemigo, ¿no? Como una estrategia muy clara, ¿no? Quizá no abiertamente reconocida, pero si uno revisa, digamos, el trabajo que hacen a través de esta línea de litigación estratégica, pues es claro, ¿no? Hacia dónde apuntan. Y también, bueno, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se ubica en el centro de un conjunto de alianzas que incluyen, como decía, el colectivo No Más Derroche, el Centro de Estudios Constitucionales. Yo no tengo muy claro el alcance de esta alianza, pero evidentemente que en todo lo que son los amparos, pues cuentan con el apoyo, un apoyo muy, muy claro para formular esos amparos. O sea, el Centro de Estudios Constitucionales está formado por equipos muy, pues, de abogados muy bien formados, pues, que les apoyan. Ese y otras asociaciones, como la Asociación de Abogados Mexicanos, ¿no? O la Barra de Abogados Mexicanos. Entonces, a través de todas estas coaliciones suman fuerzas para que apuntan en las direcciones que más interesan a quienes financian y promueven y patrocinan estos centros, ¿no? Profesora, hablando acerca de los financiamientos de estos centros de pensamiento, de acuerdo con sus estudios, ¿de dónde provienen sus principales fuentes de financiamiento de estos centros de pensamiento? ¿Y cuál es el interés del extranjero para darle tanto dinero a estos centros? No, seguramente usted lo vio esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador tocó el tema de Mexicanos contra la Corrupción precisamente porque se supo que parte de su financiamiento lo recibían de la Embajada de Estados Unidos.
Por eso esta pregunta que le hacemos, ¿de dónde provienen sus principales fuentes de financiamiento y qué intereses del extranjero hay en el extranjero para darle pues dinero a estos centros de pensamiento en el país? Cada think tank depende de diferentes fundaciones, organizaciones y a veces grandes empresas. Por ejemplo, IMCO. IMCO es un centro muy importante que está muy íntimamente ligado a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero sin embargo que tiene un perfil de tipo tecnocrático. Digamos, realiza muchos estudios sobre diferentes cuestiones, particularmente sobre cuestiones relativas a la competitividad, pero también de la corrupción. ¿Sí? Dentro de la página de IMCO vamos a ver pues, publicaciones, por ejemplo, de María Amparo Casar, ¿no? que también es una figura central en toda la red de think tanks. Entonces, cada centro depende de diferentes asociaciones, pero entre las extranjeras que son más comunes está la USAID, ¿sí? Y la National Endowment for Democracy, ¿sí? Bueno, la National Endowment for Democracy es una organización que ha estado muy presente en todas estas, digamos, esfuerzos por deslegitimar regímenes, como por ejemplo, ha estado muy presente en Venezuela, estuvo muy presente en Brasil, ¿verdad? Y ahora financia varias de los think tanks mexicanos, ¿verdad? Déjame ver, me parece que sí, en efecto, financia Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Déjame ver si tengo aquí el dato en particular de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Bueno, no recuerdo, pero bueno, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, aparte de estas, o sea, recibe fondos de organizaciones nacionales y extranjeras, no solamente extranjeras, ¿sí? También recibe fondos de empresas, de las empresas más grandes de México, ¿no? Usted hablaba sobre estas redes que dan, digamos, apoyo, respaldo a estos centros de pensamiento. En ese sentido, la derecha y la ultraderecha, tanto la mexicana como la extranjera, como lo menciona, también se han escondido en estas redes de supuestas organizaciones no gubernamentales. La pregunta sería, ¿cuál es su agenda y quiénes son estas redes de derecha y ultraderecha mexicanas y extranjeras? Bueno, mira, entre las redes más importantes, digamos, de alcance regional, está la red Atlas, que de hecho no solamente es nacional, sino internacional, pero tiene una presencia muy fuerte en América Latina. Esta es una red de ultraderecha, digamos, y que está vinculada a muchos de los think tanks en la región. ¿Cuál es su agenda? Bueno, su agenda es promover el tipo de democracia que están dispuestos a aceptar en América Latina. Deslegitimar, y tienen muchas publicaciones para deslegitimar lo que ellos llaman regímenes populistas, ¿sí? O sea, etiquetan a algunos regímenes como populistas y luego han hecho publicaciones para supuestamente demostrar el carácter antidemocrático de estos regímenes populistas, ¿sí? También pueden impulsar en algunas ocasiones estas, digamos, estrategias de litigación, estas estrategias de lawfare que se proponen inclusive a veces tumbar los regímenes que no, digamos, favorecen sus intereses, ¿no? Como el de Correa. Detrás de toda el esfuerzo, digamos, por
hacer acusaciones legales al régimen de Correa, pues estuvieron presentes este tipo de organizaciones, ¿verdad? Como también estuvieron presentes con Dilma Rousseff y Lula, ¿sí? O con Zelaya en Honduras, ¿verdad? Hay un personaje que ha sido pues fundador de varias organizaciones en México y que incluso el presidente López Obrador pues siempre lo menciona como estar detrás de quienes orquesta campañas en su contra. Me refiero a Claudio X González. Y la pregunta sería, él ahorita está tripulando, dirigiendo una coalición política, de esta coalición del PRI, PAN y PRD. La coalición electoral que Claudio X González tripula se puede entender como una fase inédita en la influencia de estos organismos en el poder, porque lo que se podría entender es que ya no quieren influir y ordenar al poder político, sino más bien ellos tomar el poder político. ¿Es así lo que estamos viendo o cómo se entendería? Pues evidentemente que quieren constituirse en una alternativa, particularmente al régimen político encabezado por AMLO, ¿verdad? Y sobre todo porque las opciones electorales que existen, pues están demostrando, digamos, mucha debilidad, ¿no? Entonces están tratando de formar una coalición que incorpore, pues, algunas figuras claves tanto del empresariado como del PAN y inclusive del PRD, ¿no? La idea, pues sí, es eso, constituirse en una fuerza directa, ya como tú decías, ya no hacerlo indirectamente a través de sus representantes, sino hacerlo más directamente, lo cual no es tampoco tan nuevo, ¿verdad? Porque pues en el caso de Fox, pues también surge, digamos, de coaliciones empresariales, ¿no? Y hay a nivel de ciertos estados casos en donde son coaliciones empresariales las que empujan algunas figuras hacia el gobierno, pues, ¿no? Y yo creo que es el caso ahora. Claudio X González emana de esta red de organizaciones, en primer lugar porque él es el que crea Mexicanos Primero, que es a su vez una organización que está ligada al diálogo interamericano, ¿sí? Que influye en materia de educación a nivel de toda América Latina, ¿verdad? Pero también él encabezó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y forma parte de algunos de los consejos de administración de estos centros de pensamiento, ¿no? Entonces, pues tienen una base organizativa muy, muy fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además de que dirigen algunas de estas organizaciones, han desarrollado alianzas con organizaciones de la sociedad civil, como es Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, Causa en Común, y en otras ocasiones apoyan, por ejemplo, en el caso de los esfuerzos que han desplegado ahora sí que para socavar el proyecto del Tren Maya, pues lo que buscan es identificar grupos de ejidatarios descontentos y entonces promueven sus luchas e indirectamente pues tratan de socavar ese proyecto de infraestructura, ¿no? Más allá de hasta dónde tienen razón los ejidatarios o no, lo que se hace, por ejemplo, ahí el colectivo No Más Derroches se ha vinculado justamente a algunos ejidatarios, pues para tratar de deslegitimar el proyecto del Tren Maya, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta,
El Estado, pues, es algo mucho más complejo, pero definitivamente la estrategia es penetrar en la sociedad civil y por esa vía también en el Estado, ¿no? Llevando esta penetración de la que habla, ¿avisora usted en 2024 un candidato presidencial, empresario, con el apoyo de los partidos y de estos grupos de pensamiento? Esta es ahora sí que me resulta un poco difícil predecir qué tanto se van a fortalecer de aquí a 2024, porque pues también depende, digamos, de las coaliciones que se formen alrededor de Morena y hasta dónde Morena logre, digamos, desarrollar cuadros, porque el problema es que no cuenta con los cuadros y entonces muchas veces se apoya pues, en políticos que vienen del PRI o del PAN y bueno, pues quién sabe qué vaya a pasar. Para empezar, con las próximas elecciones de junio. Los resultados van a ser muy importantes para las elecciones de 2024, ¿no? Y lo que siga ocurriendo, ¿verdad? Porque también los resultados de los proyectos de AMLO pues van a influir también, ¿no? Usted que ha estudiado el tema de estas organizaciones de la sociedad civil, ¿se puede decir que en México hay dos tipos de clases de sociedad civil? Me refiero a la que, porque hay unas organizaciones civiles que de verdad defienden las causas, no están como, la forman, por ejemplo, pienso en las organizaciones de los familiares que están desaparecidos sus hijos, ¿no? Estas las forman los mismos familiares, a veces sin apoyo de nadie. ¿Se puede decir que en México hay estas dos clases de sociedad civil? Yo creo que sí hay muy diferentes, las organizaciones de la sociedad civil tienen perfiles muy diferentes, ¿no? Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que, como tú dices, están muy comprometidas con causas muy genuinas de diferentes, de víctimas de la violencia, en fin, pues que tienen vínculos ahora sí que con bases muy diferenciadas. Y también hay aquellas organizaciones como estas que les mencionaba, México Unido contra la Delincuencia, pues que, o Causa en Común, bueno, pues que están encabezadas por cierto tipo de intereses, ¿no? Muy vinculados también a estos centros de pensamiento con filiación empresarial, ¿no? Y por supuesto que estos centros de pensamiento tratan de formar coaliciones aún con organizaciones de izquierda, abiertamente, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque piensa que de esa manera pueden proyectar una imagen de neutralidad y de objetividad, ¿verdad? Entonces, la acción que despliegan pues se dirige en muy diferentes direcciones, ¿sí? De hecho, pues una de las razones que a mí me jalaron o me llevaron a hacer la investigación es justamente tratar de descubrir las relaciones de poder que están detrás de estos centros de pensamiento que se ostentan como neutrales o como objetivos, ¿no? Entonces, detrás de toda esta red hay relaciones de poder, ¿sí?